Vamos a grabar. Perfecto, ya ok. Aquí tenemos. Aquí lo observamos, nos dice, el estrés es una de las causas que ocasionan que el corazón no reciba la cantidad suficiente de sangre. Miren, con esta idea principal van a poner unos textos larguísimos, porque así son, ponemos unos textos enormes. Entonces, ¿qué hacemos? Sea cual texto que sea, nosotros si sabemos qué es una idea principal, vamos a lograr llegar a la respuesta. Y a mí eso se me dificulta en lo personal. No por la extensión del texto, sino porque ya aprender y acostumbrarse a identificar consecuentemente la idea principal. Vamos a empezar. Mira, a recordar qué era una idea principal. Una idea principal, chicas, es la idea que da sentido al párrafo. Ahora nos dice que puede estar explícita o implícita en el texto. Ya como yo les comentaba lo de implícito, que está escondido. Si a usted le dice una pregunta, escriba la idea implícita del texto. Usted sabe que va a ser una idea que va a ser deducida. Es decir, va a estar escondida. Va a estar escondida, no la va a encontrar en el texto, sino es que usted va a deducir. Es como lo que mejor resuma el texto. Ahora, vamos a hablar primero de la idea principal. Mire, ahí nos dice que si son implícitas, como le estaba comentando, se emplea el proceso de la abstracción, de la deducción, del pensamiento. Y este procedimiento es deductivo. Usted va a deducir, es decir, a calcular, a decir cuál será mejor. Así, eso es deducir. Y esto nos permitirá sacar la esencia del texto. Debe de ser lo esencial, no escatime los detalles. Ahora me dice, debemos de identificar las frases que desarrollan una idea importante, ¿sí? Algo que dé sentido. Debemos de seleccionar palabras claves, representativas, sustantivos, verbos y expresiones sustantivadas. Ahora, chicas, idea principal, ¿ya? Con eso de la idea principal nos queda un poquito más claro que va a ser la idea central del texto, el comentario más importante, lo más relevante, lo que va a tener un resumen mejor hecho, lo que va a estar mejor sintetizado. Sí, ay, estamos 11, faltan 9 días y cada vez que me doy cuenta es una emoción así como desesperación también. Son meses que ya venimos esperando este momento. Ya 9 días y se acaba. Pero continuemos. A ver, para que no se nos olvide, la idea principal responde a una pregunta. Por ejemplo, usted dice de qué trata el texto y la idea principal le va a dar la respuesta. Sí, más o menos de esa manera usted puede calcular cuál es la idea principal. Ahora nos dice, puede estar al inicio, al medio o al final del texto, ¿sí? Donde sea puede estar. Ahora dice, no siempre está explícita. A veces tenemos que elaborarla. Cuando la elaboramos es cuando es una idea principal implícita, es decir, que está escondida. Continuemos con el texto. Este está correcto, el estrés es lo que ocasiona ataques cardíacos, sí, pero no me está extendiendo, ya solo el estrés es lo que ocasiona ataques cardíacos, yo me quedo así como en resumen, sí, ok, pero no me lo está explicando, expandiendo. Y acá me dice, un ataque cardíaco puede producirse por el estrés, debido a que el corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno. Ya, eso me quedó claro, por acá está, miren. Sí, miren, por aquí estaba la parte de puede producirse por el estrés y debido a que el corazón se ve destruido, ¿ya? Y no recibe suficiente sangre y oxígeno. Vamos a ver qué nos dice la D. La D nos dice, un ataque cardíaco se presenta porque el flujo de sangre y el oxígeno ocasionan que las células mueran. No, literalmente no. Así en este caso de que simplemente por esto es que va a suceder, no va a ser mi respuesta. Entonces vamos a ver la B. Nos dice, un ataque cardíaco puede producirse por el estrés, debido a que el corazón se ve obstruido por el flujo de sangre y oxígeno. Mira, aquí lo que nos dice es que el flujo de sangre genera la obstrucción del flujo de sangre hacia el corazón. Eso puede ocasionar un ataque cardíaco. Le está diciendo indirectamente. Y la opción aquí, mi opción implícita, ya me lo da un poco resuelto. ¿Sí? Me lo ha sintetizado. Y que como es una idea principal, ya, ahí la podemos observar. La podemos encontrar de esa manera. En este caso la respuesta B. ¿Sí? Me imagino que ustedes están leyendo en su mente, en su casita, ahí lean todo, porque
de pronto sale una parecida o sale la misma o qué sé yo, sí, porque estas son las del pilotaje de enero. Por lo regular a veces no salen, pero es más o menos el modelo. Ya el día 20 nos damos cuenta. Ya, ahí nos damos cuenta. Pero igual el día 20, como les comentaba, traten de dar lo mejor de ustedes, por favor. Ya, ahora vamos a trabajar, si nos puede ayudar Coraima, leyendo nuestra actividad número 8, creo que. Bueno, ratito. Identifique qué función del lenguaje prevalece en el siguiente fragmento adaptado en discurso. Debemos estar muy conscientes de que no hay pueblo más fuerte que un pueblo informado y orientado, y que un gobierno democrático depende, entre otros factores, de los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no pueden depender de un gobierno. Sin estas premisas no podrá darse la justicia social ni la democracia participativa. En el aspecto económico, mi gobierno emprenderá ardua tarea de modernizar el aparato productivo del país. Convoco a todos los ecuatorianos a romper las cadenas de atraso. A, función referencial e informativa; B, función apelativa; C, función fática; y D, función metalingüística. Ya, para saber esta respuesta, muchas gracias. Nosotros debemos de identificar cuáles son las funciones del lenguaje. Nosotros claramente nos damos cuenta que como está hablando en un sentido político, que los convoca a todos, que ni siquiera por aquí y por acá. Eso es un libro de Jaime Roldós. Ahí dice, mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano, fíjese. A ver, mire, el punto aquí es que nosotros nos damos cuenta que está hablando de que el gobierno, que democracia, que debemos de cambiar eso de que los medios dependen del Estado. Entonces convoca a todos, eso es una apelación, ¿ya? Vamos a ver qué significa apelar. Apelar es como una oportunidad de, usted sabe cuando habla de la abogacía y dice, tal, apelaron a que no se haga esto en el sector tal y tal, es como no contradecirse, sino una forma de oponerse a un argumento. Ya, entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta. Por ello, acá les he escrito todas las funciones del lenguaje, ¿sí? Para que nos quede súper claro realmente de qué estamos hablando, con qué estamos tocando, con qué estamos trabajando. Mire, tenemos la función referencial. Escuche, como nos habla de que es una función referencial, se refiere que hechos, cosas, ideas, y se manifiesta en oraciones comunicativas, enunciativas también, ¿verdad? En oraciones enunciativas, es decir, como el día de ayer ha sucedido en la calle lo siguiente, entonces está haciendo un enunciado, está contando un hecho, una cosa o puede ser una idea, pero escucha, al llamarse una función referencial, está dando como que una referencia, una generalización acerca de un tema. ¿Cuál es la intención del lado referencial? Informar. Se terminó, ¿ya? Ahora vamos a primero leer con ustedes la función emotiva, nos dice. Dice que la función emotiva es propia del hablante, es lo que yo ahora hago, lo que usted hace, lo que hace en su hogar, en su casa, mientras come, mientras cocina. Nos dice que se manifiesta como admirativas o incentivas de entonación. Ya es como que, ay, mi chiquito, cosas así, ya. Emoción, emotiva, emoción. Y cuál es la intención o la función, precisamente esa, expresar sentimientos. Tenemos con la conativa, que se refiere al oyente, ya. Son imperativas en la entonación y su intención es hacer que se actúe, ya, que suene actuado, pero principalmente incide sobre el oyente, a la persona que le escucha. Ahora, una función del lenguaje fática, como lo hemos leído ahí, fática se refiere al canal de comunicación, ¿ya? Incide sobre el canal de comunicación en donde se interrogan a repeticiones, frases, hechos, y de esa manera nosotros la intención que tenemos con la función del lenguaje fático es abrir, cerrarlo, mantenerle, pero mantenerle en este caso la comunicación, ¿ya? Asertiva. También tenemos la función del lenguaje que es poética. Usted como sabe, poética, poema, relata y incide sobre el propio mensaje, el mensaje que quiere expresar el autor, el poeta. Eh, en las formas en lo que lo podemos encontrar es cuando se manifiesta en figuras retóricas.
Ahora, la intención es causar extrañeza. ¿Qué es eso de causar extrañeza? Ustedes han visto esos poemas que a veces están escritos como en palabras raras, palabras pomposas. Entonces eso busca esta manifestación. Causar extrañeza, que parezca algo raro, algo diferente. Ahora nos dice que la metalingüística va más allá del lenguaje, pero incide sobre el lenguaje, como definir, como las aclaraciones o como compartir un mejor código. ¿Cuál era el código, chicos, de lenguaje? El idioma. Ya nuestro código, por ejemplo, aquí, ahora que estamos hablando, es español. Ese es nuestro código. ¿Ya? De esa manera que hemos hecho, hemos trabajado dos cosas, funciones del lenguaje y emisores de la comunicación. ¿Sí ven? Perfecto. Uf, acá tenemos un super párrafo enorme, fíjese. Así, miren, ese tipo de párrafos todo en el examen. Imagínense. No, qué largo esto. Larguísimo, imagínense. Pero, sin embargo, la respuesta es súper sencilla. A ver, ya para que no nos confundamos y no escuchemos la misma voz. Vamos a leer cada uno un párrafo. Ya empiezo yo. Mira. Señale de forma correcta la secuencia de conectores que le dan coherencia al texto. Me dice, pienso que de la misma forma que los niños y adolescentes se les enseña y prepara intensamente durante años a afrontar las vicisitudes de la edad adulta, los adultos deben aprender activamente a envejecer, a conocer y a superar los desafíos de la longevidad. Me dice, los adultos deben, es decir, los adultos a su vez, ¿por qué yo elijo a su vez? Porque a su vez me da paso para elegir otra opción. Como esto es azul y a su vez parece un poco de rojo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la primerita que salen los participantes. Ya, la primerita es Coraima. Vamos por el orden que está ahí, para que nos ayude con el párrafo. Y ahí continuamos todos. ¿Ya? Con esto. ¡Ay! Con este de aquí. Sí, de ahí. Comienzo. Sí, dale. Ante la senectud hay que aprender a adaptarse a una perspectiva diferente de tiempo. Tras estar acostumbrados a planear para el futuro durante la mayor parte de la vida, a sembrar, a estudiar, trabajar y a privarse de placeres inmediatos con el fin de recibir o recoger los frutos y recompensas del mañana. Los mayores se enfrentan progresivamente con los mayores se enfrentan progresivamente con la incertidumbre preocupante de un futuro que cada día se acorta más, lo que hace que los proyectos a largo plazo no tengan sentido. A ver, listo. Ya vamos a ver ante la senectud. Ya, miren, vamos a ver. ¿Con qué nosotros iniciamos un párrafo? Lo iniciamos en segundo lugar, en primer lugar, nos dice en primer lugar y en primer lugar. ¿Ya? Mire, esta es cuestión de que usted sepa leer en el momento del examen, ¿sí? En que usted sepa leer, razonar, pensársela bien, ¿ya? Porque mire, aquí si yo le pongo en primer lugar, me va a sonar, escucha. En primer lugar, deben aprender activamente a envejecer. Pero no, chicos, ¿por qué no en primer lugar va aquí arriba? Porque aquí me está dando dos opciones. Me dice que los adultos deben de trabajar intensamente para afrontar las dificultades de la edad adulta. Y a su vez, y no puede ser en primer lugar, porque a su vez deben aprender activamente a envejecer. Porque a su vez, porque ellos ya están trabajando duro. Y cuando trabajan duro deben de aprender y de irse acostumbrando que en algún momento van a envejecer. ¿Ya? Entonces acá, entonces ahí nos quedaría en primer lugar. Por eso tenemos aquí, a su vez, en primer lugar, y acá tiene igualito a su vez, en primer lugar, a su vez, en primer lugar, pero vamos a ver qué difiere en las segundas que están acá. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la tercera. A ver, la que sigue ahí en el chat de Zoom es digna. ¿Ya? No está digna, dice que se fue. ¿Dónde está? Ojalá que, vamos a esperar a ver si inactiva el audio.
Ojalá que de verdad de todo corazón les sirva a ustedes, porque de pronto, digo, se repite alguna similar, porque también les saco algunas preguntas del simulador aquí para enseñarles a ustedes. Sí. Y igual yo también cada día hago un simulador para ver cómo me está yendo. Y así uno se va preparando. No está digna, parece. A ver, Nerelin, vamos con Nerelin, ya. Ah, debe ser el internet. Ya, ya, ya. Entonces, para que leas este de aquí, te toca a ti leer. Ya. Dice, a medida que el futuro se marchita, el pasado se revaloriza. Pues en la vejez es importante repasar con benevolencia al ayer, aceptar la inalterabilidad de la vida ya pasada y reconciliarse con los conflictos que no se resolvieron, con los errores que no se rectificaron y con las oportunidades perdidas. Es valioso reconocer a lo largo de este proceso que ya no se dispone el tiempo para volver a caminos que no se recorrieron. A ver, ok. Ya. Muchas gracias. Nerlin nos estaba leyendo eso, ¿verdad? A medida que el futuro se marchita. Ahí tenemos dos opciones. Entonces me dice, en primer lugar, porque pues a medida que el futuro se marchita, el pasado se revaloriza, pues en la vejez es importante repasar con benevolencia el ayer, aceptar la inalterabilidad de la vida ya pasada y reconciliarse con los conflictos que no se resolvieron, con los errores que no se rectificaron y con las oportunidades perdidas. Ahí que nos dice, en segundo lugar, es valioso reconocer a lo largo de este proceso que ya no se dispone de tiempo para volver a caminos que no se recorrieron. Ay, qué miedo. Nuestro futuro ahorita que somos jóvenes. Hay que hacer las cosas nomás. Tengan cuidado. Eso es lo único que digo. A ver. Ay, parece que me estuviera refiriendo a otra cosa. Ok, miren, entonces ya tenemos a su vez, ya tenemos en primer lugar, sí, tenemos a pues, entonces nos queda en segundo lugar. Sí, es cuestión de leer, miren. Esto es bastantísimo, pero la opción a responder es fácil, porque solo es de completar la palabra que mejor le quede. Ya. Entonces ahí nos dice, acá, en segundo lugar, es valioso reconocer. Y ya nos quedaría que en la tercera, que como es valioso reconocer a sí mismo, aquí nos queda, es esencial mantener en lo posible una cierta autonomía y una vida independiente, lo que no siempre es una tarea fácil, ya que durante esta fase tardía de la vida existen múltiples amenazas contra la autodeterminación y la energía es limitada. ¿Ya? Entonces, no, ahí nos va a quedar por último, por un lado, por otro lado. ¿Y por qué yo elegí esta opción? Porque termina en definitiva. Perfecto. Entonces me quedaría así. Y la energía es limitada. Y ahora me dice, por último, el envejecimiento del cuerpo y de los sentidos disminuye la libertad de acción, mientras que los órganos internos llaman la atención constantemente con su mal funcionamiento. Ahora me queda por otro lado, aquí, escúchenme, las condiciones económicas que por lo general empeoraron en la vejez restringen la capacidad de tomar decisiones libremente. Las actitudes psíquicas y sociales también se ven mermando. En definitiva, es como si el proceso natural del desarrollo hubiese dado marcha atrás. Escuchen, en definitiva, ¿sí? Si ve que ese texto es larguísimo, sale en el examen y nos caemos de la silla, broma. Pero como sabe y se da cuenta, solo es elegir palabritas. Eligiendo esas palabritas ya estamos, ya elegimos esa palabra y ya estamos. Listo. Aquí están los conectores, porque yo le estoy leyendo, le estoy explicando y usted me dirá, ¿y por qué? ¿De dónde sacas eso? Saco eso de los conectores. No es necesario que se aprendan de memoria, pero es para tener una idea. Por ejemplo, uy, parecía temblor. Ya cuando tenemos que enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, usamos otra vez, de nuevo, también, ¿sí?
Y igualmente, de igual importancia, asimismo, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de esta manera nosotros vamos a hacer que no se repitan tanto las palabras con los conectores que ven aquí. Como les digo, no es necesario que se los aprendan, ¿no? Solo es para tener una idea, para que ustedes tengan claro esto de cuándo va una palabra. Ahora, cuando nosotros queremos limitar o contradecir a alguien, usamos el aunque. Es como que tú digas, me voy de fiesta, y yo te diga, aunque no tienes permiso, cosas así. Ahora me dice, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de. Y tenemos todas estas ejemplificaciones que a nosotros nos van a ayudar a formar nuestra idea, ¿verdad? A formar nuestro propio concepto cuando se necesite. Y de allí pueden observar, pueden hacer captura y después leer, ¿ya? Pueden ahí ustedes decirme si ya tienen ahí la captura. Uy, no sé, me apaga, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos una pregunta. Otra pregunta tenemos sobre el argumento implícito. Ya ves, otro argumento escondido. ¿De dónde lo sacamos? Es otro argumento escondido. Ya, a ver, vamos a empezar. Nos puede leer, vamos a decirle a Digna. Sí, porque ahorita le tocaba a Digna porque no leyó en el otro ejercicio. A ver. Un oponente responde mecanismos implicados en el calentamiento global. Es el efecto invernadero por la acumulación de distintos gases en la atmósfera, y en particular por la acumulación de CO2 desde la revolución industrial. Además, el mundo ya se ha calentado 0,8 grados centígrados desde 1890. Las consecuencias son evidentes. Sequías más acusadas, olas de calor más acentuadas, lluvias intensas, pero distribución en el tiempo, inundaciones, huracanes cada vez más violentos, el calentamiento de los mares y la muerte de los arrecifes de coral, el derretimiento de los glaciales, piénsalo. La diferencia entre 0 y 1 grado centígrado es la diferencia entre el hielo y el agua. Un aumento de 2 grados en las temperaturas globales no podrá realmente contra las cuerdas. Opción A. El calentamiento global no es un proceso natural, sino que es producido por la presencia de actividades de los seres humanos. Opción B. El efecto invernadero es el principal mecanismo implicado en el calentamiento global. Opción C. La acumulación de CO2 comenzó con la revolución industrial. Opción D. El calentamiento global se incrementó con los inicios de la humanidad. Ya. Cuando nosotros hablemos de la historia del calentamiento global, han pasado por mucho. Cuando la Tierra se estaba formando había... Recuerden los coacervados. ¿Qué son los coacervados? Antes de que existan mitocondria, procariota, eucariota, ARN, antes de que exista los ácidos nucleicos y los aminoácidos, existían organismos que se llamaban coacervados. ¿Sí? Coacervados. Recordar ese nombre, porque sí he visto en el simulador que salen los coacervados. Como os decía Digna, chicos, nos está pidiendo primero un argumento implícito. Espero que estemos todas atentas, atendiendo a la clase, atendiendo a cada una de sus compañeras al momento que está leyendo, ¿sí? Ok. Primero vamos a identificar qué es un argumento implícito. A ver, aquí tenemos qué es un argumento implícito. Sí, miren, un argumento implícito, como yo les decía, es algo que está escondido y se refiere a todo aquello que se entiende, que está incluido, pero sin ser expresado de forma directa, ¿ya? También se puede decir que lo implícito es aquella que no aparece representada de manera expresa, porque se sobreentiende. Ahora, mire, dice, la acumulación de CO2 comenzó con la revolución industrial. Digna, en el texto no habla de revolución industrial, ¿verdad? ¿O sí habla? A ver.
¿Qué me dicen? Vamos a ver. Digna, usted No. leyó. No habla en ningún lado. Entonces yo sé que esto de la revolución industrial se va. Vamos un ratito, dice. Por eso dicen que ahorita las lluvias están fuertísimas, por eso mismo del calentamiento global, ¿sí saben? Así leí hace unos minutos. Ok, ya, nos dice, el efecto invernadero es el principal mecanismo implica... No, el efecto invernadero es uno, pero... Bueno, sí resulta ser el principal, pero en general eso nos dice la idea. Y nosotros lo que estamos buscando es el argumento implícito, es decir, el que está escondido, el que nos toca deducir. Acá tenemos otro que nos dice el calentamiento global se incrementó con los inicios de la humanidad, sí, pero no nos está hablando de eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo que yo puedo elegir como argumento implícito es la que está con color verde, que ya está resuelta, que me dice que el calentamiento global no es un proceso natural como tal, sino que es producido por la presencia de la actividad de los seres humanos. Sí, sí, en los seres humanos la Tierra, nuestro planeta se sabe regular, porque la Tierra también tiene progresos de evolución tóxicos, ¿sí? Hay que recordar esa parte. Que la Tierra es buena, sí, es poderosa y es sagrada, pero que ella también tiene sus propios procesos. Pero esos procesos de ella son naturales y lo que nosotros ocasionamos con la tecnología, con el consumo de carnes, con el consumo de este capitalismo tan embaumadero, es lo que hace que nosotros aumentemos consecuentemente los índices de calentamiento global. Lo que yo quiero lograr hoy es que ustedes de verdad identifiquen qué es la idea principal, es la que da el sentido, y la idea implícita es la que está escondida, la que toca encontrar, la que toca deducir y pensar. Sí, con eso yo estoy más que contenta, ya pueden defenderse más. Ahora me dice acá, tenemos otro texto muy largo que nos habla acerca del realismo mágico. Quedan 10 minutos, ahí volvemos a entrar rapidito. Espérense que me perdí acá, es esta, ¿ya? Sobre las características del género de realismo mágico. Para poder responder esto, yo les digo que el realismo mágico son historias que parecen muy normales. Es como que Juanito fue a la tienda y se encontró con un pulpo que se lo llevó y lo trajo 3 días después. Y después encontraron un hada y un elefante comiendo helado. O sea, son cosas de fantasía, pero que lo cuentan como si fuera normal, con tanta normalidad que uno ni se daría cuenta. Es como que los 3 osos comen avena, pero y después vino una así cosas súper extrañas de fantasía, de imaginación, pero en la vida cotidiana, ¿sí? Así que parezca que no importa. Aquí tenemos una reseña de la obra de los 7 lunas y 7 serpientes de Demetrio Aguilera Malta, ya que él es conocido por producir mucho realismo mágico. Y dice, a partir de ello, es decir, de lo que yo mencioné, identifique la característica del género del realismo mágico. Ahora, yo voy a leer todo eso de 7 lunas y 7 serpientes, cuenta la historia de un pueblo llamado Santo Rotón. A ver, Stalin, porque hoy estamos leyendo todo. Puedes empezar a leer tú ahorita. A ver, 7 lunas y 7 serpientes. Cuenta la historia de un pueblo llamado Santorontón y muy especialmente de algunos de sus habitantes, que se debatirán en 2 bandos. El de los buenos, liderado por el padre Cándido, un viejo sacerdote que tiene conversaciones con el Cristo quemado, que baja de la cruz cada vez que debate con él diversos temas. Y el de los malos, representado por Crisóstomo Chalena, el hacendado ricachón del pueblo, que ha hecho un pacto con el diablo. Un hombre que carece de escrúpulos y que es capaz de mantener esclavizado a todo el pueblo con tal de lograr su miserable objetivo. Entre estos 2 personajes, el sacerdote y el hacendado, el verdadero protagonista es Candelario Mariscal, un hombre cruel
que fue abandonado cuando era un bebé en la puerta de la iglesia del padre Cándido. Este lo recogió y lo crió, pero un día, siendo ya adulto, Candelario se emborrachó y quemó la iglesia de su padrino, que desde ese momento lo expulsó de su casa y lo rechazó como ahijado. Unas pocas ruinas y un Cristo quemado fue lo único que pudo rescatar el sacerdote de aquella bellaquería de su ahijado, que siguió haciendo maldades. Ya, mira, de ahí perfecto, ya. Nos está contando la historia que yo les puedo decir que sin leer el texto ya tenemos la respuesta, sí, porque me está diciendo cuáles son las características del realismo. La historia solo es para que usted pierda tiempo, pero no me crea a mí, porque de pronto usted dice, ay, es que no voy a leer porque lo que me ponen no importa. No, no me refiero a eso. Sino es que en este caso en especial, lo que cuenta el señor, esto que leyó Stalin, no tiene nada que ver con la respuesta, ¿sí? Sí, esas pequeñas trampas, pero a mí no me pare bola, no me escuche eso que le estoy diciendo, porque de pronto el día del examen usted no va a leer y después no. No es que le digo que no lea, sino digo que en este caso todo ese texto es para perder tiempo, porque eso no me está pidiendo las características del género. Y yo como ya sé que es el género realismo, como usted ya sabe, ya va a leer, ya va a investigar, ya me va a atender, vamos a estar todo ok. Entonces me dice, el realismo mágico busca plasmar un mundo absurdo e ilógico. No, donde lo del subconsciente es más abstractismo que realismo mágico, porque recuerde que si nosotros hablamos del género mágico, del género místico, ahí es diferente, pero nosotros estamos hablando del género realismo mágico, que nos va a seguir hablando de la realidad, pero con cierta tonalidad de fantasía. Entonces yo sé que eso del subconsciente no va a ser, porque eso es más como que místico y todo eso. Ahora me dice, el realismo mágico concibe la poesía como un medio para conocer la realidad profunda y la espiritualidad que se esconde bajo los sentidos. Por eso tratan a menudo el tema de lo oculto y lo prohibido. Yo decía, tal vez es esta. ¿Sí? Yo cuando hice un simulador y me salió esta pregunta, yo dije, tal vez es esta. Y después dije, no, pero a ver, aquí se me está yendo como que para la poesía, que lo oculto, lo prohibido. Y no. Yo dije, entonces no, voy a leer otro. Y ahí leí, dice, el realismo mágico prioriza las reflexiones críticas sobre no. El realismo mágico no prioriza hablar simplemente sobre una relación personal o una situación o la vida cotidiana. El género que busca hablar solo de la vida cotidiana es el realismo. Realismo así, realismo. Ahí habla de muchas cosas difíciles, del trabajo, de las personas más pobres, de las personas que no han accedido a la educación, de las violencias políticas y todo eso. Entonces ahí ya me habla de marginación y explotación. Y yo dije, el realismo mágico no me habla tanto de eso. Sí, lo que me habla de eso es lo del realismo. Entonces, no, esto tampoco es. Ya. Y ahí me quedaron dos. Y yo dije, a ver, vamos a leer la última. En el realismo mágico, el narrador genera una atmósfera de normalidad, aunque se trate de procesos extraordinarios. Yo que les dije antes de iniciar con esta pregunta, les dije que el realismo mágico era una forma en cual nosotros expresáramos cosas de fantasía, cosas de la imaginación, que los superhéroes, que el gato que habla, todo este tipo de cosas, pero metidas en la realidad, ¿sí? Metidas a la realidad que yo vivo, que usted vive, que todos vivimos. Por ello es un realismo mágico. Y de esa forma yo lo seleccioné. De esa forma yo puedo llegar a la pregunta que en este caso la he elegido como correcta. Si ustedes la pueden encontrar en los simuladores, si los están resolviendo, como les digo, un simulador diario, se vaya acostumbrando. Solo estamos a 11 días. 11 días. Increíble. Otra. Recuerden que luego de la clase de lengua nos vamos con una materia chiquitita de física. Sí, es poquito. Ahora nos dice otra vez la idea principal. Sí, es que la idea principal hay que estudiarla bastantísimo, porque si no, no nos queda clara la cosa. Entonces recuerde, ¿qué era la idea principal que yo ya no me acuerdo? A ver, escriban en el chat. ¿Qué usted considera? ¿Cuál razonamiento a usted se le grabó de lo que era una idea principal? ¿A qué yo me refería con la idea principal? Me refería a lo que le daba sentido al texto. ¿A qué más me refería con la idea principal?
que me describiera lo esencial. Siempre debe de trabajar con lo esencial, con lo justo y necesario. ¿Sí? Ahora mismo vamos a empezar con esta pregunta, pero primero cerremos la sesión